Si creciste viendo El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado o El Doctor Chapatín, seguro sientes que conoces a la perfección a Roberto Gómez Bolaños. Pero hoy vamos a hablar de su lugar más íntimo, su familia, a través de una de las frases más ingeniosas y recordadas de la televisión. En una famosa entrevista televisiva, cuando le preguntaron a Florinda Mesa si el genio de la comedia tenía algún punto débil, ella respondió con una sonrisa. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Aquella respuesta no solo desató el orgullo, sino que demostró el enorme resentimiento que sentía por la familia de Chespirito. Hoy vamos a viajar al pasado para conocer a fondo la historia de esos 7 defectos de Chespirito, descubriendo a qué se dedica cada uno de sus 6 hijos y cómo es la vida de la mujer que lo acompañó en sus inicios. Quédense hasta el final, porque el camino que tomaron algunos de ellos les va a sorprender muchísimo. Comenzamos. Número 1. Roberto Gómez Fernández. Él es el único hijo varón de Chespirito y sin duda, el que más ha seguido sus pasos en el mundo del entretenimiento. Nacido en 1964, Roberto Jr. prácticamente creció dentro de los sets de filmación de la vecindad del Chavo y el Chapulín Colorado. Decidió estudiar comunicación y dirección y con el tiempo se convirtió en un exitoso productor de televisión, director y actor. Él fue la mente detrás de la exitosa versión animada del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, logrando que las nuevas generaciones conectaran con los personajes de su padre. Actualmente es el director de Grupo Chespirito, la empresa encargada de cuidar, comercializar y expandir el legado de su padre en todo el mundo. Para Roberto Gómez Bolaños, su único hijo varón no solo era su tocayo, sino su gran orgullo profesional, el hombre en quien confió plenamente para mantener viva su obra maestra, cuando él ya no estuviera. Número 2. Graciela Gómez Fernández. Llamada igual que su madre, Graciela fue la segunda bendición en llegar al hogar de los Gómez Fernández. A diferencia de su padre y de algunos de sus hermanos, Graciela prefirió mantener un perfil mucho más bajo, alejado de los reflectores, las cámaras de televisión y las alfombras rojas. Sin embargo, su papel dentro de los 7 defectos fue fundamental. Quienes conocieron de cerca a la familia aseguran que Graciela heredó el sentido del orden, la disciplina y la madurez de su madre, convirtiéndose en el pilar emocional de sus hermanos durante los años más intensos de la Chespiritomanía, cuando su padre tenía que viajar por semanas enteras en giras multitudinarias por toda América Latina. Graciela siempre representó para Roberto la paz del hogar, la hija que le recordaba la importancia de las cosas simples de la vida fuera de los estudios de grabación. Número 3. Marcela Gómez Fernández. Marcela es quizá una de las hijas más activas en cuanto a la preservación de la memoria y la obra filantrópica de su padre. Al igual que sus hermanas mayores, creció viendo el fenómeno en el que se convirtió su papá, pero ella decidió canalizar toda esa energía hacia el lado social y cultural. Marcela se ha encargado durante años de gestionar proyectos relacionados con el impacto educativo del Chavo del Ocho y los valores familiares que promovía el programa. Ha participado activamente en la Fundación Chespirito, una organización creada para apoyar a niños de escasos recursos en temas de salud y educación. Para Roberto Gómez Bolaños, Marcela era el reflejo de su propio corazón generoso, la encargada de transformar las risas que él provocaba en la pantalla en ayuda real y tangible para los sectores más vulnerables de la sociedad. Número 4. Teresa Gómez Fernández. Teresa es otra de las hijas que decidió llevar una vida tranquila y resguardada del ojo público. Mientras su padre llenaba estadios de fútbol en Chile, Argentina y Colombia, Teresa se enfocó en construir su propio camino profesional y familiar lejos del acoso de la prensa de espectáculos. A pesar de su distancia con los medios, la relación con su padre siempre fue sumamente estrecha y llena de complicidad. Roberto solía decir que cada uno de sus hijos tenía un pedacito de su personalidad, y en el caso de Teresa, ella heredó su agudeza mental y ese sentido del humor sutil que no necesitaba de disfraces para hacer sonreír a los demás. En las reuniones familiares, Teresa era la que lograba hacer reír de verdad al genio de la comedia, recordándole que el mejor público siempre está en casa. Número 5. Cecilia Gómez Fernández. Cecilia completó el grupo de las 5 hijas mujeres de Roberto Gómez Bolaños. Al nacer en una familia predominantemente femenina, Cecilia creció en un ambiente lleno de protección, arte y constante movimiento.
Al igual que sus hermanas, experimentó el peso de llevar un apellido tan famoso en toda América Latina, pero siempre supo mantener su propia identidad. Cecilia estuvo presente en los momentos más importantes de la vida de su padre, siendo un apoyo incondicional tanto en los momentos de gloria como en los años finales, cuando la salud del comediante comenzó a deteriorarse. Roberto sentía un orgullo inmenso por Cecilia, viendo en ella la culminación de una etapa de su vida donde la prioridad absoluta, antes de la fama, siempre fue asegurar el bienestar y la felicidad de sus hijas. Número 6. Paulina Gómez Fernández. Ella es la primogénita del matrimonio entre Roberto Gómez Bolaños y su primera esposa, la argentina Graciela Fernández. Paulina nació en una época en la que su padre todavía no alcanzaba la fama mundial y trabajaba incansablemente como guionista de radio y televisión. Al crecer rodeada de libretos, cámaras y la creatividad de su papá, Paulina desarrolló un amor profundo por las letras y las historias. Decidió estudiar psicología, pero la influencia paterna fue más fuerte y terminó convirtiéndose en una talentosa escritora y guionista. Ella trabajó mano a mano con Chespirito en sus años maduros, ayudándole a adaptar textos y a cuidar la esencia de sus personajes en nuevos formatos. Para Roberto, Paulina siempre fue su cable a tierra, la hija que comprendía a la perfección la psicología de sus personajes y la que siempre estuvo ahí para apoyarlo en la transición de la televisión al mundo de la literatura. Número 7. Graciela Fernández Pierre. El último, más tierno y original de los defectos mencionados en aquella histórica entrevista fue la propia Graciela, su primera esposa y el gran amor de su juventud. Ella fue una mujer de origen argentino, culta, elegante y con una paciencia de oro, que se casó con Roberto Gómez Bolaños en 1953, mucho antes de que existieran el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado. Graciela no solo fue la madre de sus 6 hijos, sino el motor, el apoyo incondicional y la columna vertebral de la familia durante los años más difíciles, cuando Chespirito era un escritor desconocido que pasaba noches en vela buscando una oportunidad. Aunque el matrimonio terminó en divorcio años más tarde, tras más de 2 décadas juntos, Roberto siempre le guardó un profundo respeto y gratitud eterna, reconociendo que sin la disciplina, el amor y el sacrificio de Graciela, manejando el hogar, él jamás habría tenido la tranquilidad mental para crear la vecindad más famosa del mundo. La vida de Roberto Gómez Bolaños estuvo completamente definida, impulsada y protegida por sus 6 hijos y su última esposa. Ellos fueron su verdadera vecindad, el motor que le daba la energía para escribir esos libretos que hasta el día de hoy nos siguen haciendo sonreír. Sin embargo, es notorio que después de que Chespirito se relacionara románticamente con Florinda Meza, surgieran muchos cambios dentro de su vida personal. A pesar de todas las polémicas, Roberto Gómez Bolaños nunca dejó que hablaran mal de sus hijos y su ex esposa. ¿Ustedes conocían a todos los hijos de Chespirito? Déjenmelo en los comentarios.